Pues con la venia de su señoría. Creo que acertadamente los dos letrados renunciamos al interrogatorio de las partes, porque el procedimiento ante el que nos encontramos entiende este letrado de poco le valen los testimonios de las partes en litigio, sino en todo caso de la propia documentación en función de la pretensión que se ejercita por parte del actor. Y respecto de esta pretensión tendría que comenzar parte haciendo referencia a lo que se recoge como pretensión de la demandante, lógicamente en el suplico de la demanda. En primer lugar, nos encontramos con que el suplico expresamente dice que declara, que se solicita declarar válido y eficaz el contrato privado de compraventa. El segundo punto del suplico es obligación a realizar cuantos actos sean necesarios para el otorgamiento de la escritura de compraventa. El siguiente punto es declarar debida concepto de resto de precio la cantidad de 32.000 euros a cantidad mensual de 282 euros y subsidiariamente se dice que se pide la resolución del contrato de compraventa. Son muchas peticiones las que se recogen en el escrito de demanda y por tanto obligan a extenderlos en la medida que sea posible con la mayor brevedad para analizar todas estas cuestiones, porque entiende este letrado que estamos ante un procedimiento eminentemente técnico-jurídico. En primer lugar, la primera cuestión es que parece ser, la primera pretensión, teórica pretensión, es el ejercicio de una acción declarativa de dominio. Y señoría, esto no es así, porque con la misma escrupulosidad que lógicamente y en interés de sus clientes exige, ya veremos en qué medida y con qué razón, la parte contraria, lo primero que hay que tener en cuenta es que la acción declarativa de dominio no se encuentra incluido en el suplico de la demanda. Solo se hace referencia a la acción declarativa de dominio en el encabezamiento de la demanda y se hace referencia a alguna cuestión en la fundamentación de la demanda. Pero es que cuando mi compañera empieza a hacer referencia a la pretensión y empieza así de su parte, de sus defendidos, habla de la acción de cumplimiento contractual. Pero señoría, para que no haya ninguna duda, en el suplico de la demanda no se recoge el ejercicio de la acción declarativa de dominio, porque es en el suplico y no en el encabezamiento ni en la fundamentación jurídica donde tienen que concretarse cuáles son las pretensiones de la parte. Pero si, señoría, considerase usted que esta clara omisión por parte de la actora pues puede ser subsanada porque venga en el encabezamiento de la demanda y no se ha hecho intención tampoco en la audiencia previa de aclarar esta pretensión, que tampoco podría ser objeto porque sería en un momento procesal inoportuno, pero si considerase, señoría, que es que se está ejerciendo la acción declarativa de dominio, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es los requisitos que requiere la acción declarativa de dominio. Y como bien dice, vamos a tomar las propias palabras y las propias sentencias del Tribunal Supremo, a la que hace referencia en este caso mi compañera, sentencia 24 de julio de 1996, donde se requiere para el ejercicio recto de la acción declarativa del dominio la previa existencia de una relación de propiedad. Porque efectivamente los requisitos en la acción declarativa, si fuera una reivindicatoria, sería el título, la perfecta identificación del bien. Y en tercer lugar, si fuera una reivindicatoria, la restitución de la posesión, porque no es el caso, ya que esa posesión la tendría, en este caso, la detentaría, ya veremos en qué condiciones, la propia actora. Pues bien, señoría, lo primero, como bien dice, es una cuestión de carácter jurídico material. Tiene que trascender del derecho de las obligaciones a los derechos reales la adquisición del dominio, porque yo soy propietario, ejercito correctamente la acción declarativa de dominio. Pero para eso se necesitan dos requisitos, señoría. Los requisitos que informan nuestro derecho de obligaciones y nuestros derechos reales, que es la famosa teoría del título y del modo que se recoge expresamente en el Código Civil en artículos tales como el 1446 respecto de lo que es la definición del contrato de compraventa o la tradición a lo que ahora haremos referencia en el artículo 462. Analizaremos, por tanto, y nos podríamos plantear dos cuestiones. Primera cuestión, ¿se da aquí el título y el modo para que se haya adquirido la propiedad? Pues en primer lugar, título. Se tratará luego, señorías, respecto de la cuestión de la validez del título. Pero aquí, en lo que afecta a la teoría del título y del modo, el documento privado no transmite la propiedad. Es que no lo transmite.
porque el título, la posesión, específicamente 462 del Código Civil, apartado primero, dice que se entenderá entregada la cosa cuando se ponga, la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión, en este caso, del comprador. Y el artículo 462.2, respecto de lo que se llama la tradición instrumental, dice que cuando la venta se realizase mediante escritura, el otorgamiento de la misma equivaldrá a la entrega de la cosa vendida. Pero el documento privado, por sí solo, por mucho que quiera decir que es que hay una cláusula que no existe, en el que se estaría facultando a la entrega de la posesión, por mucho que el documento privado contenga lo que contenga, no existe lo que es la propia tradición, salvo que entre en poder y posesión de la cosa vendida. Por tanto, señoría, nos encontramos con que, pudiendo existir un título, que ya debatiremos si este es o no, falta la propia tradición. Señoría, ¿y qué ocurre aquí? ¿Es que existe algún tipo de tradición? ¿El modo? No, señoría, porque es que se recoge expresamente en el propio hecho número 9 del escrito de demanda el siguiente tenor: tras conocer de la intención de arrendar, leo lo que dice la demanda, mi representado tomó la decisión de fijar su residencia habitual en el referido inmueble. Se está haciendo referencia a cuando había fallecido, en este caso ya, don Víctor. Y dice, en el mismo hecho, por todo ello, con fecha 27 de junio del 2017, es decir, 7 meses después de que hubiese fallecido don Víctor, se inscribió junto a su esposa en el padrón municipal de habitantes de Guardamar, ostentando actualmente la posesión. Pero, señoría, esa posesión, que es posterior a que se hubiese adquirido, en este caso, la propiedad, no es una posesión que en este caso viene a servir de modo, porque precisamente en materia de posesión viene a establecer el artículo 444 de nuestro Código Civil que los actos tolerados, ejecutados clandestinamente y sin conocimiento, en este caso por parte del que lo posea, del dueño, no afectan a la posesión. Por tanto, nos encontraríamos con una teórica de tentación posterior a prácticamente un año del fallecimiento de don Víctor. Las partes han traído aquí la famosa sentencia del interdicto de recobrar la posesión, que lógicamente, en su legítimo interés, la actora pretende hacerlo valer. Pero fíjese, señoría, la cuestión acerca de la traditio, acerca del modo, se ve en el propio fundamento número 4 del fundamento de derecho número 4 de la sentencia, cuando dice: por eso se desestima, falta la legitimación activa al no ostentar la demandante la posesión actual, es decir, en este caso mis patrocinados, dicha posesión ha de ser actual, excluyente y autónoma. Que no sucede en el caso de autos. Víctor se fue a Madrid en el año 2012, tiene allí su residencia permanente y habitual, viniendo a Guardamar en los periodos vacacionales de Semana Santa y verano, y así resulta de qué: del poder para pleitos, el libro de familia, el certificado de defunción. Por eso, fíjese lo que también dice aquí, señoría, la acción entablada respecto del interdicto dice que no es la adecuada, leo literalmente, cuando lo que se está discutiendo es que ambas partes parecen ostentar título que le legitima, por lo que lo correcto, dice, en su caso, es ejercitar la reivindicatoria junto a la declarativa de dominio. Señoría, con todos nuestros respetos para el magistrado que dicta esta sentencia en primera instancia, que está recurrido, no podemos compartir estos criterios. ¿Por qué, señoría? En primer lugar, porque aquí lo que se está debatiendo en el interdicto es la legitimación activa que tendría en este caso el heredero de don Víctor, que es su hijo. En segundo lugar, que esa posesión se tiene y se ostenta por el mero hecho del fallecimiento del testador y de aceptar la herencia su heredero. 440 del Código Civil, la posesión transmitida por Ministerio de la Ley, cuando se establece en este caso que se entiende transmitida la posesión sin interrupción desde el momento de la muerte del causante para el caso de de aceptarse la herencia. Y en tercer lugar, el tercer razonamiento, señoría, hombre, es que yo, de verdad, con todos mis respetos, si se considera que porque uno se va a vivir a Madrid y por tanto, bueno, pues reside allí, ya no se puede ejercer la acción interdictal, esto sería tanto como cargarse el artículo 446 del Código Civil, porque establece que todo poseedor tiene derecho a ser respetado y amparado para el caso de que alguien pudiese vulnerar su posesión. Para eso está precisamente la acción interdictal, que como poseedor puede ejercer libremente, independientemente de que luego quede ejercer la acción declarativa o la acción reivindicatoria, porque el interdicto posesorio lo único que tiene a atender es a la recuperación de la posesión sin discusión de título. Señoría, por contra, respecto a esta acción declarativa de dominio, ¿con qué nos encontramos? Hombre, nos encontramos primero con una escritura de aceptación de herencia,
una escritura de partición, que es la que aparece en el documento número 5 de la contestación. En segundo lugar, nos encontramos con una inscripción en el registro de la propiedad, que es el que aparece como documento número 7, y por tanto, señoría, nos encontramos con nada más y nada menos que la presunción del artículo 38 de la ley hipotecaria, que establece que a todos los efectos se presumirá que los derechos reales existen y pertenecen a su titular en la forma que se determina en el asiento, señoría. Pues bien, señoría, con la misma escrupulosidad que lógicamente quiere perseguir la propia demandante los intereses de sus patrocinados, tendríamos que decir que lo que tendría que haber ejercitado, en este caso la actora, es la acción de rectificación del artículo 41 de la ley hipotecaria, si es que quisiese ejercitar la acción declarativa de dominio, que no lo hace. Porque para ejercitar la acción declarativa de dominio ha de cargarse precisamente el asiento que en este caso está habilitando la presunción del artículo 38 de la ley hipotecaria, y no lo hace, y no se hace de contrario. Fuera de lo que sería ya la pretensión de la acción declarativa de dominio, señoría, nos encontramos a lo que es la cuestión relativa a esa cuestión de nulidad, señoría. Y se dice por mi compañera, se equivoca esta parte. Porque esta parte lo que tenía que haber ejercitado es, una vez que se contesta la demanda, por vía reconvencional, haber alegado esa cuestión de nulidad. No, señoría. Eso no es lo que dice el artículo 408, párrafo segundo. Lo que hay que alegar por vía de reconvención es cuando, en este caso, la demandada lo que pide expresamente es la cuestión de la compensación. Porque el artículo 408, párrafo segundo, ya que mi compañera lo ha dicho hasta por cuarta vez, dice, si el demandado, apartado segundo, si el demandado adujere en su defensa hechos determinantes de la nulidad absoluta del negocio en que se funda la pretensión o pretensiones del actor, y la demanda se hubiese dado por supuesto la validez del negocio, el actor, podrá pedir al letrado de la Administración de Justicia contestar a la referida alegación de nulidad en el mismo plazo establecido para la contestación a la reconvención. Y por tanto debería de haber sido precisamente la actora la que tenía que haber solicitado la alegación ante una cuestión de nulidad, que no lo hizo. En esta cuestión que hace referencia a la propia nulidad, señoría, nos encontramos es que esta parte invoca la nulidad. ¿Y por qué invoca la nulidad? Porque entendemos que existe un negocio jurídico distinto de la propia compraventa que podría ser un préstamo o que podría llegar a ser una donación, señoría. Pero para eso nos entendemos que tendremos que indagar cuál es la verdadera causa de los contratos y por tanto atenernos a los que marcan los artículos 1281 y siguientes. ¿Qué sostiene esta parte en función de los indicios que existen en la propia causa? Pues que en todo caso de existir no sería un contrato de compraventa, sino que lo que existiría es un contrato de préstamo. Y para indagar la voluntad, en este caso de las partes contratantes, habría que acudir a lo que establece el artículo 1282. Para indagar esa voluntad hay que estar también a los actos coetáneos y posteriores a la celebración del contrato. Pues bien, para ver y para avalar si efectivamente hay un contrato de préstamo, ¿con qué nos encontraríamos, señoría? Pues, señoría, es que con la propia demanda, para avalar que lo que hay es un contrato de préstamo. ¿Por qué? Porque fíjese lo que se dice, señoría, en el hecho tercero de la demanda, que con el fin de hacer frente a los gastos de la compraventa y del préstamo hipotecario, notaría, impuestos, mi mandante efectuó sendos ingresos en la cuenta titularidad de su hijo. El primero, por importe de 12.000 euros con fecha 7 del 12 del 2005, y el segundo, por la suma de 2.000 euros con fecha 9 del 12 del 2005. Fíjese lo que dice, ambos a título de préstamo. Pero es que en el mismo párrafo siguiente se dice, no obstante, transcurridos unos meses, Víctor Manuel comprobó que no podía asumir el pago de las amortizaciones hipotecarias y los gastos e impuestos de la vivienda adquirida, por lo que contactó con su padre Manuel Cristóbal y le puso de manifiesto la imposibilidad de hacer frente a dichos pagos, solicitando nuevamente su ayuda económica, señoría. Pues bien, es que estas mismas cantidades son las que se están refiriendo como si fuese a título de préstamo. Y fíjese, señoría, ¿qué es lo que se ha pagado? ¿Qué es lo que se ha pagado y qué dice la propia demandante que se ha pagado? En la propia demanda, en el hecho sexto, se dice, en total, desde la fecha del contrato de compra-venta, mi mandante ingresó en la cuenta del préstamo hipotecario la suma de 56.000 euros.
De dicha cantidad, 43.809 se corresponde con el 50% de las amortizaciones del préstamo hipotecario abonadas desde el mes de diciembre de 2006 al mes de junio de 2007, y el resto corresponde con el 50% de los gastos e impuestos. ¿Qué se reclama en el suplicio de la demanda? 70.400 euros. Pues, señoría, si resulta ser que a los 56.400 euros que se dice habrían servido para pagar el precio de la compraventa y los gastos, la diferencia, 14.000 euros, son precisamente las que se habrían recibido en concepto de préstamo, que expresamente lo está diciendo el actor en su propio escrito, y la reclama, en este caso, como si fuese parte del precio de la compraventa. Pero no solamente eso, señoría, y voy a ir ya terminando. Una cuestión es la relativa a los propios pagos. La verdad es que la cuestión de la carga de la prueba, señoría, cuando lo que se está aquí exigiendo es un cumplimiento contractual, no es de esta parte, es de la parte demandada, de la parte actora. Pero fíjese, no le voy, porque aquí hay una cuestión que consideramos que es fundamental. No negamos que haya habido unas cantidades que hayan ido de la cuenta corriente de los padres a la cuenta corriente del hijo. Pero lo que oculta en este caso la actora son las salidas de dinero, de ingresos en metálico, que están saliendo también posteriormente, durante todos esos años, en la propia cuenta del hijo, señoría. Es decir, que ingresan metálico, pero sale también metálico. ¿Cuántas cantidades, señoría? Pues mire, incluso lo hemos traído, por si lo deseara aquí, los apuntes y los deseara, los que aparecen en el año 2006. En el año 2006, el hijo devolvió en salidas que resultan del propio documento que aporta la propia demandante 3.810 euros en el año 2006. Es el año que más dificultades económicas tendría. En el año 2007 salen 5.180 euros. En el año 2008, 4.730 euros. En el año 2009, 5.470 euros. En el año 2010, 6.170 euros. En el año 2011, 8.200 euros. En el año 2012, 11.450 euros. En el año 2014, 16.300 euros. En el año 2015, 5.100. Y en el año 2016, 1.950, que es el año en el que se produce el fallecimiento. Pero, señoría, bastaría no leerse todo lo que es los apuntes del propio documento que aporta la actora y solamente, señoría, fíjese, si se fuera en la valoración de la prueba, se fuese a los apuntes del mes de octubre, noviembre y diciembre, vería que son en esos meses donde se producen las principales salidas de la cuenta corriente del hijo, no sabemos a dónde, porque realmente si nos encontramos con un hijo que tiene una situación económica tan deteriorada, de manera que no puede hacer frente al pago de hipoteca, la pregunta es: ¿por qué hay salidas de dinero tan importantes como las que se reflejan en esos últimos meses? Fíjese, señoría, y intento ir lo más rápidamente posible para no aburrir. En el mes de octubre nos encontramos que el día 10, 100 euros. El día 14, 70. El día 20, 200. El día 31, 100. En noviembre, el día 11, 500. El día 13, 230. El día 26, 100 euros. En el mes de diciembre nos encontramos con que tienen salidas en 3 días seguidos de 200, 100, 100. Pero fíjese, si nos vamos al año 2009, nos encontramos con que en el mes de octubre, desde el mes de octubre, hay las siguientes salidas. El día 7, 100 euros. El día 21, 150. El día 28, 300. El día 29, 300. En noviembre, el día 1, 300. El día 11, 300. El día 13, 300. El día 26, 100. En diciembre, el día 5, 200, el día 17, 200 y el día 25, 200. En el año 2010, y voy, señorías, porque aquí hay unos apuntes que son importantes, nos encontramos también con que, ahí se han devuelto 6.110 euros, nos encontramos que en el mes de octubre se devuelven en el día 4 de octubre 200, el día 21 200, en noviembre el día 1 500, el día 20 200, en diciembre el día 2 200, el día 13 250, el día 20 100, el día 22 200 euros. Pero fíjese, y voy a intentar abreviar, en el año 2011... nos encontramos con que en los mismos asientos el día 23 de diciembre se sacan 3.500 euros. En el año 2012 hay dos cantidades
que es el 4 el 4 de noviembre, de 5.000 euros, señoría. El año 2014, ya abreviando, se sacan el día 13 de agosto 10.000 euros, señoría, en metálico. El 13 de agosto. Y el 23 de diciembre, 3.000 euros. En el año 2015, señoría, el último 15 del 12, se sacan 2.000 euros en metálico. He acabado ya, para que de alguna manera se viera que cómo es posible que se estén sacando esas cantidades de dinero por parte del hijo. ¿Por qué, señoría? Porque lo que realmente nos encontramos es ante un documento privado que lo que hace es encubrir un pacto comisorio. Esa es la realidad del propio documento privado supuestamente de compraventa. Y el pacto comisorio está prohibido expresamente en nuestro Código Civil por el artículo 1859, que establece que el acreedor no puede apropiarse de las cosas dadas en prenda o en hipoteca. Por eso se está alegando la cuestión de la nulidad del contrato, que podía haber rebatido, en este caso, la propia actora conforme al artículo 408, párrafo segundo. Y termino ya en cuanto a las acciones, porque son bastantes las que ha planteado la actora. La siguiente es la acción de cumplimiento de contrato. Esta sí la reclaman en el suplicio de la demanda. Pues hombre, señoría, para que se ejercite la acción de cumplimiento de contrato nos encontramos con que deben de darse unos requisitos, que son obligación bilateral, demandante y cumplidor de sus obligaciones, y demandado incumplidor de las obligaciones. Bien, para que se pida ese cumplimiento, ¿dónde está el incumplimiento por parte, en este caso, del demandado? Porque nos encontramos con que se ha realizado la partición, se ha supuestamente realizado un documento privado, pero, señoría, ¿en qué momento se le ha exigido, en este caso, a la propia demandada que eleve a público o que cumpla ese documento privado? Hombre, es que se dice que debería de conocerlo. ¿Cómo que debería de conocerlo? Llega a decir mi compañera que es que no es creíble que no lo conociera. Hombre, lo que no es creíble es que se plantee una acción de cumplimiento de contrato y no exista ni tan siquiera un correo electrónico o un burofax reclamando, en este caso, el cumplimiento del contrato. Y más si cabe, cuando se tiene conocimiento de una escritura de partición de la herencia. ¿Cómo después de tener conocimiento de la escritura de partición no se ha mandado un simple burofax o un simple correo electrónico para, en este caso, reclamar el otorgamiento de la escritura pública de compraventa? Hombre, lo que no es creíble es que no se haya cumplido ni tan siquiera esta pretensión. Pero además nos encontramos con que se exige un requisito, que es que sea un demandante cumplidor de sus obligaciones. Para eso ejercita la acción de cumplimiento. Me quedan 2 minutos, señoría. Pues bien, señoría, es que tampoco el demandante cumple con sus obligaciones. Porque si estuviéramos ante un contrato de compraventa, lo que el demandante debería hacer es pagar el precio de la compraventa, pero es que no lo paga. Y no lo paga porque se deduce expresamente de su propio hecho sexto, cuando dice aquí que deja de pagar en el mes de junio, del año 2017. Y presenta la demanda el 1 de septiembre de 2017. ¿Cómo? Porque voy a dejar de pagar el precio de la compraventa y además posteriormente ejercito la acción de cumplimiento de contrato porque hay un seguro que ha liquidado, en este caso, el préstamo hipotecario. ¿Y qué? Pero también se quieren hacer, en este caso, con que pague el préstamo hipotecario, el seguro del banco, y entonces por eso no realizar el pago. Pero no solamente eso, es que la última pretensión es la que se refiere, en este caso, a fijar que declarar debida por don Manuel en concepto de registro de precio la cantidad de 32.000 euros a razón de 282 euros. ¿Pero en virtud de qué, señoría? Porque esa es otra pretensión. Estamos aquí, en todo caso, ante hacer valer una cuestión que es vulnerar el artículo 1256 de nuestro Código Civil. La validez y el cumplimiento del contrato no se puede dejar al arbitrio de las partes contratantes. Y, hombre, en cuestión de prueba, lo que tenía que haber hecho aquí, en este caso la actora, es precisamente presentar los documentos que acreditasen que existe un pago que se realizó y que fue en concepto de precio y no de préstamo. ¿Y qué resulta, señoría? Que la parte contraria nos trae documentos que son de realización unilateral, que es el documento número 8 y 9, porque le habría sido muy fácil haber cogido y haber pedido la certificación al banco para pedir: estas son las cuotas hipotecarias durante los determinados años. Y ve usted, coincide con los pagos que se están realizando, en este caso, en la cuenta bancaria. Tampoco lo tenemos, señoría, porque lo único que tenemos son ingresos que se van realizando sin ningún tipo de patrón, sin hacer constar ningún tipo de concepto. Hombre, podría poner concepto de préstamo
o cualquier otro documento. Se ha dicho aquí, en este caso, por la propia testigo, por la hermana, que es que incluso había habido un gasto de derrama y que se había acordado en la familia. Hombre, pues que se haga un documento para que haya una mínima seguridad y una mínima cuestión de eficacia con respecto de terceros, y no, en este caso, como estamos diciendo. Por eso no decíamos, no impugnamos la autenticidad, porque no existe en ningún momento ningún tipo de concepto ni elemento que acredite el pago. Y fíjese, señoría, es que incluso llegan a meterse en el tema de la reclamación una cantidad que sería el resto de las cantidades pagadas, que serían 12.591 en concepto de gastos y de impuestos. ¿Pero de qué gastos y de qué impuestos estamos hablando? Porque tampoco los podemos, en este caso, determinar. Y dos cuestiones últimas. Uno es, y ya tengo yo así, perdón señoría, un minuto, que es, primero, se está ejercitando una acción simultáneamente en el suplico de la demanda, una acción simultánea de cumplimiento y si no de resolución. Pero sí es inviable. Esa acción no se puede ejercitar simultáneamente, porque el artículo 1124 lo que establece es una facultad, la opción, la facultad para resolver las obligaciones, y lo que tiene que optar, y utiliza el verbo optar el artículo 1124, es por el cumplimiento o por la resolución. Y solamente podrá optarse por la resolución del contrato cuando, como expresamente establece el artículo 1124, no pueda exigirse el cumplimiento. ¿Qué podría ser? Pues que en este caso la propia demandada hubiese vendido a un tercero como consecuencia de los efectos de la fe pública registral del artículo 34 y por tanto no pudiese recuperar o exigir el cumplimiento y por tanto pide, en este caso podría pedir la resolución, pero no es el caso. Y la cuestión última es el concepto de la restitución, de la reclamación de los 70.000 euros. ¿En qué concepto se hace, señoría? En concepto de daños y perjuicios. Pero ¿cómo en concepto de daños y perjuicios? Porque en todo caso el artículo 1124 lo que permite es el efecto, dos cuestiones. Uno es el efecto restitutorio que sale de las obligaciones bilaterales, la restitución del precio. Y otra cosa, y añadida, es los daños y perjuicios. Pero no reclamar como concepto de daños y perjuicios una cantidad en la que además incluso estarían incluyendo las cantidades que expresamente han reconocido, 12.000 y 2.000, se habrían entregado en concepto de préstamo. Por eso, señoría, nos entendemos que, por todo lo dicho, en el sentido de que no hay un ejercicio de una acción declarativa de dominio, no hay una posibilidad tampoco de ejercer una demanda ni de cumplimiento ni de resolución, porque no hay un incumplimiento por parte, en este caso, de la parte demandada, y porque además la parte demandante es incumplidora, y porque además pretende una fijación del precio de manera arbitraria y sin ningún tipo de criterio. Por eso, señorías, solicitamos una sentencia desestimatoria con expresa imposición de costas a la actora.